Bueno, como decía, tenemos aquí a un experto, un especialista en todo lo que tiene que ver con sexualidad masculina que nos va a iluminar. Y nada, Pablo, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Mario? Encantado de estar aquí contigo otra vez. Un placer, como siempre. Y bueno, cuéntanos un poquito, recuérdanos quién es Pablo Zamit, tu historia y qué es lo que haces actualmente. Bueno, yo tuve la suerte de descubrir el crecimiento personal más o menos a los 25 años. Con anterioridad a esa época, pues digamos que era una persona sin demasiados objetivos, una persona que priorizaba simplemente el disfrute, sin darme cuenta de que, bueno, de que eso no me llegaba a llenar nunca y de que no era equivalente a lo que pudiéramos llamar la felicidad. Y de casualidad, bueno, él coincidió en el mismo año, descubrí un poco el mundo de las finanzas y las inversiones, descubrí el mundo del ejercicio, descubrí el desarrollo personal en general. Y eso me fue llevando paso por paso a descubrir un movimiento, que es el movimiento NoFap, y a través de ese movimiento pues descubrir el famoso reto NoFap sin pornografía ni masturbación. Cuando descubrí aquello, pues me quedé un poco impactado porque yo siempre había escuchado que no había ningún problema con ver porno, con masturbarse. Yo lo hacía, vamos, con bastante frecuencia, todos mis amigos lo hacían. Y como siempre he sido un poco obstinado, pues acepté el reto, fallé y ahí es cuando me di cuenta de que quizás pues, las cosas no eran como me las habían contado. E intentando ese reto una y otra vez, pues al final fui descubriendo muchas cosas sobre la sexualidad masculina que sigo investigando, sobre las hormonas que sigo investigando. Y al contar mi experiencia con aquel primer reto exitosamente superado, vi que había muchos hombres en todo el mundo que estaban buscando guía en este sentido y que encontraban muy útil mi testimonio. Yo casualmente tenía un canal de YouTube donde subía resúmenes de libros porque practicaba lectura rápida y ahí me di cuenta de que bueno, tenía un canal muy apropiado para compartir un mensaje que era muy útil y a día de hoy sigo haciendo lo mismo. Claro, cuando hablas del reto, ese reto consiste básicamente en evitar la masturbación y la pornografía durante un determinado tiempo, ¿no? Exacto, normalmente el reto que se hace es de 90 días, pero bueno, nosotros en septiembre y en noviembre espontáneamente se organizan retos de 30 días, retos que duran todo el mes. Vale. ¿Y cuáles son aquellos problemas ocultos que quizá no hemos sido capaces de detectar por la práctica continuada de la masturbación? ¿Cuáles son esos problemas que no hemos detectado todavía? Ya, por ejemplo, esto no lo sabe mucha gente, pero la incidencia de disfunción eréctil en personas menores de, bueno, en hombres menores de 25 años ha crecido a un ritmo inexplicable, entre comillas, en los últimos 20 años, digamos. Digo inexplicable, entre comillas, porque algunos investigadores sí que han estado apuntando que en realidad lo que tiene sentido es que sea el abuso de la pornografía y de la masturbación lo que está causando esta disfunción eréctil, que a veces no tiene una causa física, digamos, sino que es simplemente una desregulación hormonal, por así decirlo. Eso es una de las epidemias ocultas. Bueno, aparte de la hipersexualización que es tan común entre personas bueno, que durante adolescentes hemos tenido acceso a la pornografía online. Esto es algo que últimamente pues, ha empezado a salir gracias a la comunidad NoFap y a otros movimientos, pero realmente para el ciudadano medio es un problema que está totalmente oculto. Y yo personalmente insisto mucho en que para un hombre es muy importante reducir cuanto pueda el número de eyaculaciones, porque cada vez que uno eyacula se producen una serie de adaptaciones neuroquímicas que lo que hacen es regular su funcionamiento a la baja. Con lo cual, cada vez que eyaculamos, lo que estamos haciendo es pues, empezar a pagar una deuda. Hasta que no se pague esa deuda, no podemos rendir a nuestro máximo potencial neuroquímico, que es lo que busco yo.
Vale. Y una pregunta quizá un poco de niños, ¿no? Porque tú acabas de marcar la diferencia entre eyacular y masturbarse. ¿Dónde estaría el límite? Un poco para que nos entendamos. Bueno, a ver, uno puede, uno puede masturbarse sin eyacular. De hecho, pues es una técnica que a veces se utiliza como ejercicio de control eyaculatorio. La mayoría de casos no se utiliza de esta manera. La mayoría de casos es simplemente una forma de estimular más tus niveles de dopamina, con lo cual lo que estás haciendo es crear una adicción cada vez mayor, porque eventualmente terminas eyaculando, terminas provocándote una, una polución nocturna, o sea que realmente en la mayoría de casos no es una práctica que aconseje, pero evidentemente con el entrenamiento adecuado pues uno puede masturbarse o tener sexo sin eyacular, con lo cual se evita los efectos secundarios de la eyaculación. Pero eso es un mínimo de casos que tienen algún tipo de entrenamiento. Vale, entonces digamos que masturbarse, estimularse sin llegar a eyacular, digamos que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque nosotros podríamos utilizarlo como modo de estimular pues, y mover nuestra energía sexual de alguna forma, pero pensando siempre en que nos estaríamos volviendo adictos poco a poco a la dopamina que generamos mientras lo hacemos. Totalmente. Además, la dopamina se puede metabolizar en otras hormonas que en realidad actúan como estresores, como hormonas del estrés. Entonces, cada vez que hay una hiperestimulación en este sentido, pues al final estamos estresando a nuestro cuerpo. Por eso siempre digo que esto es como tú en un aparato electrónico puedes utilizar la potencia que sus componentes resistan. Si tú no estás entrenado para lidiar con una gran cantidad de energía de este tipo, lo que vas a hacer es quemar de alguna manera tu sistema nervioso. Por eso digo que hace falta cierta conciencia y entrenamiento para adentrarse con seguridad en esas prácticas. Mira, uno de los beneficios quizá que yo había notado, y lo comentaba en el episodio anterior, una de las cosas que yo había notado es que me notaba mucho más seguro, mucho más confiado a la hora de socializar, ¿no? Por ejemplo, salir de fiesta y socializar, tener pues, la mente muchísimo más ágil, muchísima más claridad mental, menos miedos y demás. Y esta era una de las cosas que yo personalmente notaba. Entonces, siguiendo un poco esta pregunta, ¿cuáles crees que son los beneficios a la hora de tratar con personas del sexo opuesto o del mismo incluso? ¿Qué beneficios tiene esto a la hora de ligar pues eso, a la hora de practicar el arte de la seducción? Esa es de las preguntas más interesantes que yo también me planteé en su día, porque había muchos testimonios de hombres que hacían este reto y lo que reportaban, y yo lo experimenté también, es que tenían mucha más facilidad para comunicarse con el otro sexo e incluso, bueno, historias de atracción espontánea, incluso mujeres que de repente tomaban la iniciativa con ellos, ¿no? Cuando antes eran hombres que a lo mejor no llamaban la atención. Ahí, bueno, siempre desde el escepticismo, pues un poco a investigar por qué podría ser esto. Yo tengo varias explicaciones. Realmente, seguramente tenga que ver con determinadas claves de tono de voz, el ritmo al que uno habla, la fluidez verbal que uno adquiere, incluso cuestiones como el contacto visual o la postura, o incluso es el mero hecho de tener el atrevimiento de hacer ciertas cosas que en otro momento no se habrían hecho. Todo esto tiene que ver realmente con la optimización de hormonas y neurotransmisores. Esto justamente es uno de los correos electrónicos que he enviado a mi comunidad últimamente sobre cómo la testosterona lo que hace es suprimir ciertos circuitos que tienen que ver con el miedo y la ansiedad. Con lo cual, lo que va a hacer la testosterona es que pongas más esfuerzo en las cosas y te importe menos el riesgo, cosa que desde el punto de vista de las dinámicas intersexuales se valora mucho. La mayoría de hombres en realidad no tienen resultados porque ellos se autoeliminan de la competición. De hecho, para mí, una de las funciones de la masturbación en seres humanos es precisamente, bueno, en hombres, es precisamente autoeliminarse de la competición sexual. O sea, yo me sacio con hormonas que suprimen mi producción de testosterona, como la prolactina, me calmo sexualmente durante X número de
horas, días, semanas, y así no tengo que competir sexualmente con otros machos. Porque al final, cuando vives en entornos urbanos, a nivel inconsciente, a nivel biológico, tú te das cuenta de que tienes una competencia muy grande. Ya no vivimos en tribus pequeñas, ahora vivimos en entornos masificados y lo que nuestra biología interpreta es que hay mucha competencia. Y algunos se crecen ante esa competencia y la mayoría lo que hacen es autoeliminarse. Ostras, pues acabas de abrir un melón bastante grande, ¿no? Porque has hablado de algunos rasgos, ¿no? Comunicarse con confianza, seguridad, mantener el contacto visual y demás. Y todo esto, pues como bien has dicho, no podemos dar la espalda a la biología porque al final en el ser humano, al igual que cualquier otro animal, pues existen individuos alfa e individuos menos alfa o beta o delta o como lo quieras llamar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que estas técnicas y todo esto que enseñas nos puede ayudar, digamos, a pues ser más alfas? Es decir, ¿crees que el NoFap y este tipo de técnicas nos hacen literalmente más alfa? Sí, de hecho, toda esta cuestión de hormonas y neurotransmisores está directamente relacionada con el comportamiento social y sobre todo con cómo ante determinadas situaciones sociales determinadas hormonas actúan o no actúan. Siempre recomiendo el libro del efecto ganador para entender un poco cómo funciona esto en humanos y cómo afecta, cómo están relacionadas la jerarquía social, los distintos neuroquímicos, tanto la dopamina, la testosterona, que van bastante de la mano, como lo que llamamos las hormonas del estrés, la de cortisol sobre todo. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, esto es básicamente como la diferencia entre, imaginemos un deportista muy bueno, vamos a decir, ahora que se ha retirado, Roger Federer. Roger Federer técnicamente es muy bueno, seguramente eso ya no es algo que deba entrenar, pero Roger Federer no va a jugar igual si lleva meses de una buena alimentación y descanso que si, por ejemplo, se tira todo el verano saliendo de fiesta y comiendo mal, ¿no? Por ejemplo. Cuando uno sale a conocer chicas en cualquier circunstancia, su perfil hormonal y los niveles de neurotransmisores que tenga son algo que le van a ayudar a desplegar las cualidades que tenga o son cosas que le van a estorbar en su labor. Entonces, sí, hay cosas que hay que practicar, hay errores que vas a cometer sí o sí, necesitas saber cuál es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Porque en esta conversación decir tal cosa o escalar en cierto momento ha sido un error y pues, cuál es el marco teórico que justifica que las cosas se hagan de una forma o de otra. Eso hay que aprenderlo, hay que practicar, hay que equivocarse. Pero cuando uno tiene la biología de su lado, cuando las hormonas circulantes y los niveles y sensibilidad a los neurotransmisores lo que están haciendo es desbloquear tu máximo potencial mental, es más fácil. Es más fácil que espontáneamente tú hagas lo correcto, es más fácil que la otra persona responda de la manera adecuada. Al final, ¿cuál es el mayor problema que tiene la gente cuando empieza seducción? No saben qué decir. Incluso cuando se atreven a ir a por la chica, que normalmente no se atreven, si estamos hablando de day game, no saben qué decir. Lo que te preguntan es, ¿pero qué digo? Realmente el problema de qué decir no es un problema, porque si tú estás con una persona con la que tienes confianza, por ejemplo, con tu amigo, tú nunca te preguntas qué decir. Tú sabes empezar una conversación, sabes continuarla, sabes cambiarla, eso no hay problema. O sea, no es un problema de capacidades normalmente. Lo que pasa es que en tu mente, a nivel biológico, estás ante una persona de mayor estatus que tú y eso lo que hace es generar una respuesta neuroquímica que hace que tu cerebro literalmente funcione peor, porque sobrecarga ciertas zonas y por lo tanto tú no puedes acceder a todo tu potencial. Y ese es un efecto que se bloquea cuando otras hormonas y neurotransmisores funcionan correctamente. Eso es digamos, es la mayor ayuda que puedes tener en este tipo de dinámicas. Totalmente. A mí me hace mucha gracia eso de, ¿y ahora qué digo, no? Porque a todos nos ha pasado en algún momento y te das cuenta que en el momento en el que te empiezas a preguntar eso, en medio de una interacción, ya has comunicado todo lo que tienes que comunicar. Claro. Entonces, pero bueno, a mí me llama mucho la atención el concepto de alfa y beta porque
todos en algún momento hemos sido más alfa que en otro. Y también depende mucho del contexto en el que estemos. Nosotros podemos ser Claro. alfa en una tribu determinada, por ejemplo, en nuestra familia o en nuestro pueblo, pero luego salir al mundo real y somos auténticos beta, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Entonces, ¿cómo definirías el concepto de alfa? Bueno, voy a copiar un poco la explicación de uno de mis mentores virtuales. Y un poco la idea es la siguiente. Cuando tú tienes un grupo relativamente grande, y nosotros hemos evolucionado para convivir en grupos relativamente grandes en comparación con otras especies, al final necesitas el orden implica jerarquía. Si tiene que haber orden, algo que coordine a muchos individuos, tiene que haber una jerarquía. Entonces, ¿cómo se define la jerarquía? Pues hay muchos componentes, pero por ejemplo, una manera, los seres humanos utilizamos muchos, lo que se llama heurísticos, es decir, son, digamos, atajos mentales para conocer la realidad. A veces por culpa de esta tendencia del ser humano a ahorrarse el pensar lento, tendemos a pensar rápido y lo que hacemos es razonamientos inconscientes del tipo, bueno, si esta persona parece segura de lo que dice, seguramente tenga razón y sepa de lo que habla, ¿no? Entonces, todos estos componentes lo que hacen es que en cualquier situación donde varias personas estén interactuando, inconscientemente todo el mundo tenga que tener claro quién es el líder o quién es a quien hay que seguir en caso de que haga falta seguir a alguien o quién tiene razón o a quién hay que prestar atención, por ejemplo. Es un Claro. poco el motivo por el que esas jerarquías que son cambiantes, como tú has dicho, en cuanto cambia el contexto, pues seguramente cada uno tenga que reorganizarse mentalmente para alterar su actitud y hay personas capaces de los dos extremos. Claro. Entonces, hay un mecanismo evolutivo que es muy curioso, que es el mecanismo de preselección, ¿no? Cuando nosotros pues, vivíamos en la época de las cavernas, por ejemplo, si veíamos a toda nuestra tribu comiendo del mismo animal, precisamente para ahorrar energía y no desperdiciarla en tener que pensar y evaluar la situación, si veíamos a toda la tribu comiendo el mismo animal, ese mecanismo de preselección nos permitía ahorrar energía y entonces íbamos a comer, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Es decir, el líder, que al final siempre hay un líder emergente en cualquier conjunto social, en cualquier grupo de personas, siempre hay un líder emergente. Digamos que gran parte es lo que decías tú, ¿no? Esa preselección de que inconscientemente todos saben quién es el individuo alfa, ¿no? Y ese individuo alfa, ¿por qué dirías que es? Es decir, ¿qué es entonces ese concepto de alfa? ¿Es un estado mental? ¿Tiene su componente físico? Y algo también de lo que te quería preguntar antes que se me ha pasado, las feromonas. ¿Eso existe? Es decir, Ah, nosotros, ¿hay un intercambio químico? muy bueno lo de las feromonas, es verdad que se me ha pasado a mí también. A ver, hasta si uno busca superficialmente, y luego comento el tema de si la cualidad alfa es algo interno, externo, qué consiste exactamente, etc. El, el tema de las feromonas es interesante porque si uno investiga superficialmente, incluso si pregunta a pues, alguien que haya estudiado medicina o algo parecido, normalmente lo que uno encuentra es que eso en humanos no actúa. Pero luego cuando uno profundiza un poco más, aunque técnicamente quizá no deberíamos llamarlo feromona, aunque a nivel etimológico la diferencia entre una hormona y una feromona es que la feromona actúa desde un individuo a otro, ¿no? La hormona actúa dentro del individuo. Entonces, etimológicamente sí que son feromonas. Técnicamente algunas personas dicen que no son feromonas porque el órgano vestigial que se encargaba de percibir eso en humanos parece ser que está inactivo, pero hay muchos experimentos donde por ejemplo, las mujeres reaccionan de forma distinta, con un patrón muy claro, al olor del sudor de determinados hombres. Cuando mides sus niveles de hormonas y la reacción de las mujeres a su olor, te das cuenta, y esto hay muchos estudios. O sea, cualquiera que tenga la mínima capacidad de exploración en este mundo de la literatura científica puede encontrar una revisión bastante exhaustiva de un montón de ejemplos de este tipo.
Entonces, esa es una de las opciones y de hecho es una propuesta de algunos grandes exponentes de la red pill como Rollo Tomasi, que hablan un poco del beta feromonal, ¿no? Al final, puede la masturbación crear una especie de adaptación neurohormonal que a su vez se transmita a otros miembros de la tribu, porque si hemos dicho que una de las funciones de la masturbación en animales es darse de baja, por así decirlo, de la competición, te interesa que el resto de machos, sobre todo, sepa que tú no vas a competir, porque eso es lo que te va a hacer estar seguro. Vas a decir, no, tranquilo, que yo no voy a pelear contigo por ninguna hembra, porque yo me autosatisfago, ¿no? Entonces hace falta que el resto de hombres lo sepa de alguna manera. ¿Puede ser a través de feromonas? Puede ser. ¿Puede ser a través de tu comportamiento social? También puede ser. Obviamente esto nadie se ha parado meticulosamente a ponerlo a prueba en un laboratorio porque sería absurdo, pero para mí sí que hay indicios para pensar algo así. Y luego, el tema de si el estado mental alfa o el ser alfa es algo que surja de dentro o de fuera, yo creo que puede ser bidireccional. Es decir, tú puedes, mediante ciertas claves contextuales, puedes hacer que una persona que claramente por su comportamiento general, digamos que es un beta, desarrolle rasgos alfa. Es decir, si el ambiente, de algún modo, si tú notas claves en el ambiente, en cómo te tratan los demás, que te dicen que en ese momento eres la referencia, de repente tu comportamiento alfa se va a desbloquear, por así decirlo. Pero a la vez, la forma en que tú te autopercibas hace mucho, e incluso en situaciones donde de algún modo, por lo que sea, te pueden intentar tratar como a un beta o pues, pueda intentar humillarte o alguien te esté ignorando o lo que sea, si tu creencia interior es más fuerte, al final vas a imponer ese marco sobre la situación. Entonces es algo a trabajar en los dos sentidos. Al final es la clásica distinción dentro de la seducción entre el juego interior y el juego exterior. Una cosa es todo el conjunto de técnicas, tácticas, estrategias que tú puedes aplicar sobre la otra persona, pero otra es el marco y la creencia desde el que todo eso surge, que esto es algo para trabajar día a día independientemente de que estés interactuando o no. Totalmente, totalmente. Y esto es algo que hablo en mis formaciones cuando tratamos la autoestima, porque una de las patas de la autoestima es el autoconcepto, el cómo te percibes tú a ti mismo. Y el autoestima, digamos que se refuerza la clave de la que nadie habla y que en cuanto la pones en práctica te das cuenta es que el logro constante, el saber que cada día estás consiguiendo algo y estás progresando en una dirección, eso construye autoestima. Entonces, esto es, extrapolándolo con lo que nos acabas de comentar, podríamos decir perfectamente que hacer la cama por las mañanas construye, o sea, te hace más alfa. ¿Por qué? Porque Sí. hacer la cama por las mañanas hace que tengas esa sensación de logro constante. Esto, digamos, expande tu autopercepción, tu autoconcepto, el cómo te percibes a ti mismo, porque te empiezas a percibir capaz de empezar una cosa y terminarla. Y esto, como decías, de dentro hacia afuera, pues al final va a acabar haciéndote que te sientas con más confianza, que te sientas pues mucho más seguro de ti mismo y al final es lo que proyectas en un entorno. Entonces, me hace mucha gracia Claro. porque hacer la cama todos los días te hace más alfa. Es muy, es muy Buen titular. como del punto A al punto B. Y bueno, algo de lo que te quiero preguntar también, porque hay algo que, jolín, sinceramente me ha parecido un poco triste, ¿no? Cuando has hablado de que el individuo beta que se autosatisface se retira de la competición. Eso para mí es muy triste, ¿no? Entonces, yo ahora me ha venido un flash a la cabeza y me ha hecho pensar que, por ejemplo, cuando tú estás viendo porno, eres como ese individuo beta que está literalmente, pues como si pone una cámara oculta y viendo como otro individuo de su tribu está pues con la hembra, ¿no? Con la que se aparea. Entonces, me ha venido una visión un poco triste. Entonces, yo te quiero preguntar, ese comportamiento beta, esa masturbación constante y continuada, creo que lo has comentado antes, también nos hace quizá desarrollar atributos como la eyaculación precoz, ¿no? Sí, es una de las potenciales, es una de las posibles causas porque al final estás creando un condicionamiento donde imagínate que en lugar de
imagínate que nadie se masturbe y que la única manera de aprender ese control eyaculatorio fuera teniendo sexo. Bueno, al final uno tendría que regularlo en consonancia con lo que sienta su pareja sexual. Pero cuando no hay otra persona que satisfacer más que a ti mismo, en realidad lo que la mayoría de hombres acaba haciendo es terminar lo más rápido posible. Y con ese condicionamiento, al final lo que logras es pues, condicionarte para eyacular lo más rápido posible, que es bastante común, es una disfunción sexual de las más comunes que hay y es una de las posibles consecuencias. Vale, ¿y cómo podríamos pasar, digamos, de este problema a, pues, por ejemplo, durar toda la noche o llegar a ser incluso multiorgásmicos? Bueno, al final se trata de tener en cuenta todos los elementos que controlan la eyaculación. Al final, esto requiere una especie de equilibrio entre la rama simpática del sistema nervioso y la rama parasimpática. Tú necesitas la activación de una para mantener la excitación, necesitas la activación de otra para los procesos de emisión y eyaculación y necesitas un equilibrio para mantener eso todo el tiempo que tú quieras, tener cierto control. Y al final, ¿qué mecanismos tenemos para manejar el sistema nervioso de esa manera? Bueno, para empezar, hay mecanismos exógenos, es decir, ciertas drogas, medicamentos o suplementos, dependiendo de hasta dónde quiera llegar cada uno. Hoy en día lo más común es que lo que se recetan son inhibidores, ¿cómo se llama? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, me parece, que es lo que comúnmente se llama antidepresivos, aunque realmente es una de la familia de antidepresivos o una de la generación de antidepresivos. Perdona que te corte, Normalmente, Pablo. sí. Quédate con la idea que quieres comentar porque quería hacer un inciso y es que hace poco leí que se hizo un experimento en ratas utilizando, creo que esa sustancia, hace muchos años, y que bloqueaba la liberación de dopamina. Entonces se observó que las ratas literalmente, eh, si por ejemplo tienen X días de vida, a la mitad de su vida, habían decidido que ya no querían vivir, ni comían, ni dormían, ni nada, y acababan muriéndose. Sí, No de sé. hecho, en ciertos países este tipo de medicamentos están prohibidos. Si no me equivoco, en Alemania, cuando se propusieron las patentes o se propuso que se empezasen a utilizar estos medicamentos para tratar la depresión, en Alemania hubo un médico que lideró, digamos, el comité para decidir si se aprobaba o no, y dijeron, no lo vamos a aprobar porque, según nuestros informes, hay más gente con depresión que se termina suicidando cuando toma estos medicamentos que cuando no los toma. Entonces, no compensa. Últimamente se ha hecho famoso un artículo donde se habla de que la conexión de la depresión con los niveles de serotonina es algo que no está fundamentado, con lo cual teóricamente esos inhibidores no deberían funcionar. El mecanismo exacto por el que funciona o no funciona, en realidad la gente no lo sabe muy bien, simplemente se ha convertido en práctica común recetarlos para prácticamente todo y de hecho, bueno, como digo, es muy probable que si uno va a su urólogo y le dice que tiene eyaculación precoz y cumple qué requisito, pues que le den uno de estos medicamentos con efectos secundarios potenciales que para mí no valen la pena y de hecho por eso nosotros sí que hemos recomendado suplementos a veces, pero suplementos naturales, nunca nos metemos ahí. Pero nosotros insistimos mucho en elementos de control, digamos, endógenos. ¿Cómo se puede controlar el sistema nervioso? Pues principalmente a través del dominio de los músculos del suelo pélvico, el dominio de la respiración y la circulación de la energía. Energía entendida como lo que se entiende dentro de medicina tradicional china, el chi. Que no es la energía en términos calóricos como lo entendemos nosotros, sino simplemente bueno, se dice que ahí donde llevas tu atención, pues ahí va tu energía, ¿no? Es un concepto que a veces cuesta de entender, pero lo que nos interesa es que la gente lo experimente.
Y a través de ciertas técnicas de control del suelo pélvico, de la respiración y de la movilización de la energía, lo que se trata es de tener un control sobre esas ramas del sistema nervioso. Claro, claro, cuando hablamos al final de energía puede sonar un poco etéreo, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad estudiando física, esto lo veíamos y en las clases de electromagnetismo había un ejercicio muy curioso que, bueno, quizá alguien ha escuchado esa expresión de que el físico siempre aproxima todo a esferas. Para un físico todo son esferas. Y es que realmente los ejercicios que hacíamos en esa asignatura eran así, en el sentido de que nosotros veíamos dos bolas cargadas, dos esferas cargadas, cómo se conectaban, ¿no? Y veías que conectándolas pues con un hilo conductor, acababan igualando las cargas. Y luego te das cuenta, por ejemplo, de que eso, extrapolándolo a nuestra vida cotidiana, nosotros como humanos somos esferas cargadas, estamos compuestos de átomos, acumulamos cargas negativas, cargas positivas, tenemos electrones libres. Y, por ejemplo, cuando nosotros caminamos descalzos por la naturaleza, estamos conectando ambas esferas, dos bolas cargadas, y hay una transferencia de energía. Entonces, ese mismo concepto es extrapolable a cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, mover la energía mediante pues, la excitación sexual. Hay un intercambio de energía y eso tiene su fundamento físico, está demostrado, es decir, para eso existe una ciencia entera que es la física. Y por lo tanto, esto lo digo simplemente para que no suene tan etéreo, es decir, hay un fundamento físico cuando hablamos de, por ejemplo, amor, energía y sexo. Hay intercambios físicos, intercambios químicos y de todo esto, ¿no? Y Entonces, efectivamente, al final, te pongo un ejemplo, perdona que te interrumpa, un ejemplo muy ilustrativo. Nosotros hicimos un retiro aquí en el norte de España este verano y una de las personas que vino era capaz de hacer que se le erizasen los pelos del antebrazo a voluntad. Es decir, en un par de segundos él podía hacer que tuviese los pelos de punta del antebrazo. ¿Por qué? Porque dominaba todas estas cuestiones y sabía redirigir su energía. Es tan sencillo como eso. ostras, qué bueno. Vale, y te quiero preguntar algo porque, bueno, siempre está esto de quizás sexo sí, pero masturbación no, en el sentido de que ante la posibilidad, pues es mejor el sexo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a nivel neuroquímico, ¿qué diferencias hay entre eyacular habiendo previamente una conexión emocional y eyacular no habiéndola? Esto obviamente puede variar de persona en persona, pero en términos generales podemos decir que, por lo que hemos visto, la masturbación, o sea, la estimulación en solitario, genera una respuesta de estrés mayor que la relación en pareja. Y esto puede estar relacionado con el hecho de que cuando hay una conexión física y emocional con otra persona, se activa una hormona que es la oxitocina, que durante la masturbación o no se activa o se activa en términos muy inferiores, porque está principalmente regulada por mecanorreceptores de la piel que son capaces de distinguir el autotacto con el contacto de otra persona, incluso de distintas partes del cuerpo. Con lo cual, esa hormona a su vez regula la respuesta del estrés. Al final hay que pensar que el sexo es un estresor, porque es una de las cosas más, digamos, importantes para nuestra biología. Es como el ayuno. El ayuno es un estresor. Si no comes te vas a estresar porque tu cuerpo va a sacar energía donde pueda para que tú puedas cazar y comer. Con la sexualidad es lo mismo. Si tú ves a una hembra fértil atractiva te vas a estresar porque es algo importante. Necesitas esa energía de gran potencia que son las hormonas del estrés. Entonces, el sexo con una persona, si además hay previamente una conexión emocional, pues más todavía, lo que hace es crear, yo lo llamo recetas neuroquímicas distintas. Los niveles de ciertas hormonas y neurotransmisores cuando uno se masturba y cuando uno tiene sexo varían por este motivo principalmente. Joder. Muy bien, y claro, cuando uno llega ya a un punto, a cierto punto en su sexualidad, en su autoconocimiento y demás, uno empieza a preguntarse cosas quizá que van un poco más allá de lo terrenal, ¿no? Del contacto físico, de la eyaculación y todo más. Entonces, me refiero a qué pinceladas nos podrías dar acerca de entender el sexo desde un punto de vista espiritual.
Bueno, al final podríamos empezar por el componente creativo que originalmente tiene la sexualidad. Es decir, al final la sexualidad existe porque hace falta que dos complementarios se atraigan y den lugar a uno nuevo completo, ¿no? Lo más parecido a la divinidad que existe es la maternidad, o sea, la capacidad de crear una vida nueva dentro de ti. De hecho, cuando no se había creado una conexión entre el sexo y la gestación, porque antes no había manera de saber que una chica se quedaba embarazada porque tenía sexo. Eso es algo que se descubrió seguramente viendo, una vez se domesticaron los animales, ya se sacó esa conclusión, pero cuando tú ves mitología de culturas que no han descubierto esto porque no han domesticado animales, pues te das cuenta de que, no sé, algunos piensan que si una chica joven se sienta debajo de no sé qué árbol, cuando hay luna llena se queda embarazada, ¿no? La gente, en realidad, la conexión que hoy en día tenemos tan clara por el conocimiento científico y la cultura, en realidad no está tan clara. Entonces, en algunas culturas lo que se pensaba es que dentro de la mujer existían los dos sexos, que en realidad a nivel embrionario sí que es así, ¿no? Porque primero el feto está indiferenciado, o podemos decir que en realidad que es una mujer que luego, por la acción de ciertas hormonas, se convierte en un hombre. Pero podemos decir que la mujer es el sexo indiferenciado que incluye a los dos. Entonces, digamos, es uno de los componentes divinos si entendemos que una de las propiedades de la divinidad es ser el origen de la humanidad. Pero además hay un mito dentro del hinduismo, que es que en principio los seres humanos no desplegaban un gran deseo sexual, simplemente estaban pues, disfrutando de una vida en la tierra que se parecía mucho al paraíso, pero realmente al no tener deseo sexual se estaban extinguiendo. Y creo que una de las deidades menores, no recuerdo cuál, acaba acudiendo a otro dios con más poder y le pide que haga algo porque los seres humanos se van a extinguir, ¿no? Entonces lo que hace es alterar la naturaleza humana para que tengan más deseo sexual y que esa creación de Dios pues no se extinga. Una de las formas en que yo veo la naturaleza espiritual del sexo es precisamente la capacidad de dominar ese impulso que la biología, o sea, que una cosa más grande de nosotros tiene, que es ese deseo sexual, hacerle una especie de trampa, ¿no? y evitar el paso final, que sería el de la eyaculación, que al final es la extinción del deseo sexual. Nosotros intentamos evitar ese último paso, que en realidad lo que vamos a conseguir es que esa fuerza trascendental que se puede identificar con la biología o con la divinidad, con lo que uno quiera, siga irradiando dentro de nosotros, que sea algo constante. Y luego, por otro lado, yo me he encontrado con que cuando uno practica la retención seminal, que además es una práctica muy común en distintas tradiciones religiosas, cuando uno practica la retención seminal, es mucho más fácil que uno sea capaz de mirar el mundo desde una perspectiva más espiritual, porque nuestro cerebro empieza a funcionar de una manera en que la conexión entre todas las cosas empieza a ser un poco más evidente. Pero esto obviamente pues esto hay que vivirlo. Claro, mira, a mí también me gustaría exponer un poco mi punto de vista porque ligando un poco con lo que hablaba antes del tema de la física, si nos remitimos a los principios atómicos, vemos que un átomo está compuesto por carga positiva en el medio y carga negativa, que no son posibles la una sin la otra, es decir, tienen que estar unidas. Entonces, podemos ver, hay una de las leyes espirituales que es sabiduría milenaria. Esto significa que ha sobrevivido al paso del tiempo, que es una ley que siempre se ha cumplido y se cumplirá.
que es la ley de correspondencia, que es la que nos dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, no hay luz sin oscuridad. Al final, esto también en el desarrollo personal es como tú te percibes a ti mismo, así te percibirán. Es decir, digamos que esto tiene sus diferentes aplicaciones. Entonces, si esto lo llevamos al tema de la sexualidad y un poco a esto de los géneros y demás, yo veo como que tenemos por una parte la energía sexual masculina, la energía sexual femenina, son dos polos que se atraen o se deben atraer, y yo creo que, y esto ya es opinión personal, que estamos viviendo diferentes circunstancias en la sociedad de hoy que hacen que esos polos, digamos, se despolaricen. Es decir, en el sentido de que podemos ver algún movimiento que, como por ejemplo el feminismo, que quizá trata de empoderar a la mujer y claro, como al final esto es cuestión de que no es ya la intención, sino es lo que ocurre, pues es que, digamos, se quita un poco esa feminidad de la mujer y se despolariza un poco su sexualidad. Y lo mismo ocurre, desde mi punto de vista, con las redes sociales y la influencia que tienen en los hombres, en el sentido de que pues, nos vemos influenciados, nos vemos condicionados, incluso llegando a ser menos masculinos. Y esto, si nos damos cuenta, llama mucho la atención porque es un fenómeno pues, muy curioso, que tú, por ejemplo, cuando enciendes la telebasura, ves cómo hay hombres, digamos, feminizados y hay mujeres masculinizadas. Y eso es un fenómeno curioso de observar porque genera mucha tensión entre ambos géneros. Porque, claro, una mujer quiere explotar su energía femenina, que es esa energía de paz, de serenidad, de sentirse segura y protegida. Mientras que el hombre quiere explotar pues su energía masculina, que es energía de acción, es energía de conseguir, energía de... no sé si me explico. Entonces, como que se genera una tensión muy curiosa. Y esto, como digo, es mi opinión, mi punto de vista. Y no sé qué opinas tú acerca de cómo puede influir este tipo de movimientos en la cultura sexual. Que claro, al final esa complementariedad de los roles clásicos de los sexos era a la vez eh, era una guerra, pero que estaba destinada a terminar en amor. ¿Por qué? Porque tenemos visiones del mundo separadas, cerebros separados, pero como nos necesitamos el uno al otro para crear vida, lo que hacemos es al final reconciliarnos, ¿no? Existe una tensión, pero es una tensión creativa. Y hoy en día la tensión es por lo contrario, es una tensión donde no puede haber ningún punto de entendimiento. Claro, eso solo es posible cuando vives en una especie de estado total, donde al margen de los dos sexos, pues tienes una serie de instituciones y una burocracia que corrige todos los problemas que eso inevitablemente trae consigo, porque el fundamento de cualquier sociedad es su biología. No nos gusta verlo así. Vivimos en mundos bastante superficiales, ¿no? Pues uno va al supermercado y como si fuera una máquina expendedora puede comprar ahí la comida, pero ¿de dónde viene esa comida? Eso nadie lo ve. Cuando tuvimos todo este problema con el transporte y con el mundo del campo, empezando por cuando todavía estábamos en plena pandemia, la gente no entendía la gravedad del asunto y fue un momento de visibilización de esos sectores, pero en realidad la mayoría de gente, como vive en ciudades, no tiene en cuenta de dónde viene la comida. Y la mayoría de personas que siguen este tipo de ideologías y que se dejan caer, pues se dejan llevar por esta serie de construcciones sociales totalmente, bueno, eso, ideologizadas y apartadas de la realidad, tampoco entienden cuál es el nudo más profundo del que surgen esa masculinidad y esa feminidad. Y temporalmente nos podemos pensar que podemos prescindir de esas visiones, pero obviamente no es así. Y a mí me da la impresión, no sé a ti, de que esta tensión, esta mala tensión, se produce precisamente por lo que comentabas, que pues el hecho de que quizá una mujer no pueda conectar con su feminidad y un hombre con su masculinidad, pues genera ese conflicto. Entonces, quiero poner un ejemplo que es súper simple y que nos puede dar a modo orientativo una explicación, porque cuando entiendes esto, entiendes muchas cosas que te han ocurrido en tu pasado y demás.
lo digo porque la mayoría de mi audiencia es público masculino. Entonces, quizá te has encontrado con tu pareja en algún momento que se ha pillado un berrinche y no sabes por qué. Y esto a mí me pasó y lo que me pasó fue que yo estaba pues con mi pareja de aquel entonces, íbamos a coger un tren y yo como que, o sea, al revés, íbamos a bajarnos de un tren y yo me pasé de parada, ¿no? Porque íbamos hablando y yo me pasé de parada. Entonces se pilló un berrinche. ¿Qué ocurre? Que ahí te das cuenta de que es el hombre, digamos, el que tiene que explotar sus cualidades masculinas en cuanto a liderazgo. ¿Por qué? Para que ella se pueda sentir segura y protegida. Entonces, el hecho de que tú no hayas tenido esa iniciativa de liderazgo y tal, pues hace que surja ese conflicto y ese berrinche. Pues esto, si lo extrapolamos a nivel macro, pues podemos ver, digamos, cómo estas revueltas de esta rebelión de la mujer por la mujer y viceversa. Es decir, y en el polo opuesto también. El hombre como no sabe qué hacer. Es decir, si observas, como que no sabemos qué hacer, no sabemos muy bien por dónde nos vienen los tiros. No sé si Claro, me explico. sí, sí, sí. Al final hay muchas cosas que principalmente el Estado hace por nosotros. Entonces, por eso es tan interesante encontrar áreas donde el hombre pueda tener esa iniciativa y hacer desplegar ese liderazgo, como pues, los deportes, el emprendimiento. Al final eso es algo que casa mucho con lo que es nuclear a la masculinidad clásica, si se quiere. Que eso Totalmente. compone una serie de rasgos que evolutivamente pues, destacan más en hombres, igual que hay otros que destacan más en mujeres. Y claro, un hombre que no explote eso, pues se va a sentir perdido generalmente. Totalmente. Hay una frase que la comentaba Tony Robbins y habla de que tiempos fáciles crean hombres débiles crean tiempos difíciles crean hombres fuertes y hombres fuertes crean tiempos fáciles. Entonces, esto significa que, por ejemplo, nuestros abuelos tuvieron esa fortaleza, es decir, fueron hombres fuertes como para hacer que hoy, a día de hoy, casi ni nos preocupe el hecho de alimentarnos. Tenemos todas las necesidades primarias cubiertas. Entonces, podríamos decir, y yo me aventuro a decirlo, que la sociedad de hoy, sobre todo la generación Z, los nacidos a partir del 2000, tienen tantas comodidades como para que no tengan la necesidad de explotar en ese liderazgo y esa energía de acción y sacarse las castañas del fuego. En ese sentido, esto significa que a día de hoy, por ejemplo, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo es un resurgimiento, digamos, de esos hombres fuertes. Es decir, en una sociedad débil es un problema que debemos abordar desde mi punto de vista, que es que necesitamos de nuevo hombres fuertes y necesitamos fortaleza mental, necesitamos liderazgo. Y es lo que han comentado muchos multimillonarios, y es que hoy, a día de hoy, necesitamos emprendedores, necesitamos personas que cojan la iniciativa y de forma proactiva aprendan a solucionar problemas que todavía ni conocemos, ¿no? Problemas que va a provocar una tecnología que ni existe y que el día de mañana van a ser a los que tengamos que responder. De hecho, ahí está mi propósito y ahí está mi grano de arena en este mundo, es que la educación convencional nos está educando y nos está formando para afrontar un mundo quizá fácil, un mundo industrial que ya no existe. Entonces, como digo, es un fenómeno que si lo ves desde el punto de vista espiritual, estamos viendo la fuerza masculina resurgir, estamos viendo cómo de nuevo emprendedores, personas proactivas están renaciendo y están tratando de solucionar problemas del mañana, que quizá tienen que ver más que problemas mundanos como producir fábricas y demás, porque eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial, quizá van a llegar a ser problemas incluso de conciencia, problemas de salud mental, problemas de adaptabilidad, al final es eso, ¿no? Entonces, no sé, a mí esto pues me parece muy curioso y da incluso para varios episodios. Sí, totalmente, totalmente. Que quizás haya un tercero. Pues probablemente, porque la verdad es que son súper entretenidos y son de los mejores. Es decir, o sea, a mí me gusta conectar con personas siempre y es lo que invito a hacer a mis alumnos y a las personas con las que yo hago coaching y demás. Yo siempre invito a conocer personas quizá con un nivel de conciencia elevado, porque es muy fácil salir y hablar de fútbol, es muy fácil salir y hablar de que fulanito ha hecho tal y que Pascual. Cuando
estamos viviendo una revolución de la consciencia, es decir, tenemos que ir todos hacia la consciencia, elevar un poco nuestra energía para poder resolver y abordar problemas que, como digo, no existen. Entonces, a mí, Pablo, personalmente me gustan mucho estas charlas porque por fin podemos hablar de cosas que no se hablan ahí afuera, quizá por ciertos intereses que ya tratamos en la anterior entrevista, pero no se habla. Y a mí me parece fundamental que tengamos la oportunidad de hablar de hombre a hombre. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer al respecto, no? Y a ti, espectador, si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena porque eso significa que eres una persona realmente que tiene esa iniciativa y que estás interesado por mejorar y demás. Así que, Jolín, enhorabuena y te invito a que si quieres ponerte en contacto con nosotros, tanto conmigo como con Pablo, puedes seguirnos a través de redes sociales, puedes comentarnos qué temáticas te gustaría que abordáramos y, por supuesto, hacernos cualquier pregunta. Pablo, ¿cómo podría encontrarte la audiencia? ¿Cómo podrían seguir en contacto contigo? Bueno, principalmente estoy activo en mi canal de YouTube, Pablo Zamit. También tengo una cuenta de Instagram, aunque esa la utilizo con menos frecuencia. Lo más probable es que no conteste por ahí porque cada vez estoy más retirado dedicándome exclusivamente a las formaciones y a los cursos que tengo. Y espero que cuando escuchéis esto ya esté en marcha la reforma de mi página web, donde tendréis pues, información básica sobre todas las cuestiones que he tratado en los últimos años, que es principalmente pues, desarrollo personal para hombres. Vale, ¿por dónde podríamos empezar? Es decir, vale, Pablo, ya soy consciente de que quiero abordar este problema y quiero mejorar, tanto personalmente como profesionalmente, pues siguiendo este tipo de prácticas. ¿Por dónde podríamos empezar a trabajar? Bueno, hay dos opciones. Para alguien que lo tenga totalmente claro, yo tengo 3 formaciones relacionadas con energía sexual masculina. Son 3 formaciones que constituyen como 3 niveles distintos de consciencia sexual. Entonces, si alguien quiere ir de la A a la Z, hay un descuento muy interesante para quienes acceden a las 3 formaciones a la vez, porque al final es el tipo de cliente que yo quiero. No me interesa tanto un cliente que no es capaz de ver la perspectiva global de todo esto. Y para quien quiera simplemente pues, curiosear un poco más, pues recomiendo mi reciente libro Arte y Ciencia de la Retención Seminal, que si no lo encuentras publicado en Amazon es porque quizá alguna editorial esté valorando publicarlo, pero aún así lo puedes descargar en septiembresinfab.com. Perfectísimo, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido como siempre un placer tratar contigo y que nos ilumines en este ámbito tan importante. Así que te esperamos pronto. Un fuerte abrazo. Encantado. Chao, Mario.